bien, bueno, la vamos a presentar a ella. A ver, ella es de todo. Sí. De todo. Y todo bien. Y todo bien. Todo bien. ¿Es actriz? Sí, es columnista. Sí. Columnista. ¿Conductora? ¿No sabes las columnas que hace en Página 12? ¿Sí? Sí. También es muy cómica. Es muy ¿Hace columnas cómica. cómicas en Página 12? Hace columnas muy feministas por la igualdad. La verdad que están muy buenas. Como actriz, ¿cuándo la vio por primera vez? En los Roland. En los Roland. ¿Cómo la hacía? En las Roland. No, la seguía, que estaba ahí atento a que empiece la serie, ¿no? Bueno. Sí, y además, te digo algo, Juani, lo que me gusta mucho de ella es que es una luchadora y Totalmente. que quiere que esta sociedad sea más igualitaria. Totalmente. La verdad que bueno, ¿no? Que alguien con tanta visibilidad quiera eso. Totalmente. Bueno, señores, estamos hablando de Flor de la B. Hola, Flor, querida, ¿cómo estás? Hola, Flor. Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Muy bien, qué alegría tenerte, ¿eh? Bueno, después de... Un placer. Muchas gracias por la presentación. Por favor, nunca te presentaron tan bien, ¿no? Decir la verdad. Jamás. Es un mimo que le hacemos todos. Flor, bueno, nada, a ver, en este programa estamos muy contentos. Digo, la semana pasada debatimos el jueves, Flor, te cuento, sobre el cupo laboral trans y al otro día nos enteramos de la noticia. A las 12 de la noche nos empezó a noche, escribir Beltrán con el boletín oficial. Claro. ¡Cata! ¡Salió el cupo! ¡Hay cupo! Festejando, papelitos, viste, fuegos artificiales, de todo. Y bueno, por supuesto lo volvimos a comentarlo y queremos preguntarte a vos, ¿cómo lo viviste? Sí, también. Fue un día histórico, fue un día de muchísima de celebración, de muchísima emoción. Yo me acuerdo que estaba en la cama, también pasó exactamente lo mismo y yo me suelo dormir bastante temprano y ese día por esas casualidades de la vida estaba despierta y comenzó a tener mucha actividad mi teléfono, viste, mucha actividad. Yo digo, me parecía como extraño esta hora, entonces miro y me dice, amiga, tenemos cupo y la verdad que nada, en ese momento tengo que confesarles que se me cayeron las lágrimas pensando en tantas compañeras, pensando en esta lucha que venimos de hace muchísimos años y sobre todo las que perdieron la vida, ¿no? En este caso Diana Zacayán, Loana Berkins y la verdad que fue muy lindo, fue lindo, emocionante, pero hoy a la distancia tengo que decirles que nos falta mucho todavía, nos falta mucho. Esto simplemente es un puntapié o es como una iniciativa que celebro que ha tenido el presidente Alberto Fernández con este colectivo, con nuestro colectivo que viene sufriendo hace muchísimos años. Y la verdad que creo que me parece que falta muchísimo. Ahora estamos trabajando por la ley integral trans, que es mucho más abarcativa, que la verdad que me parece que lo que nos va a traer es mayor dignidad, mayor acceso a la salud, a la vivienda, ¿viste? A más trabajos dignos. Creo que me parece que el cupo lo que hace es habilitar o que las empresas privadas tomen esta iniciativa del gobierno para empezar a contratar a hombres y mujeres trans. Bien, y en todas estas cosas que vos decís que faltan, te he escuchado y leído hablar de la Ley de Educación Sexual Integral y cuestionás que no es del todo inclusiva porque no incluye a las personas no binarias. Y te quería preguntar si nos podías contar un poco tu mirada, porque me pareció muy interesante lo que decís. Sí, primero quiero terminar el concepto porque la verdad que es interesante, porque te escuché con lo de María Soledad y la verdad que me quiero explayar porque está buenísimo que podamos hablar de estos temas y de perspectiva de género en la televisión. A mí lo que me da miedo con el tema del cupo laboral trans, la palabra cupo, en el año 91 cuando se firmó la ley también de cupo femenino en las listas, era un 30% que permitía que un 30% de mujeres accedieran a las listas. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, con los años, eso terminó siendo un techo para las mujeres en la política, que el 30% solamente. Entonces los varones que manejaban, que siguen manejando, por eso hablamos de estructura patriarcal, eso fue como un límite. Después obviamente llegaron otras leyes que ampliaron derechos, la ley de equidad laboral. Entonces a mí lo que me da miedo con el cupo laboral trans también tiene que ver con esto, tiene que ver que solamente el 1% de las personas trans pueden acceder al empleo público. Entonces, desde ese lugar me parece que, primero, que es poco, y segundo, que también me da miedo que el día de mañana pase esto también, que sea como un cupo limitado para ciertas personas. Que se quede ahí. Que se quede ahí, exactamente. Por eso estamos trabajando en la ley integral, que es mucho más abarcativa, con 150 agrupaciones de derechos humanos. ¿Qué me pasa con la ESI? Y qué importante es. Vos estabas hablando del femicidio
de María Soledad Morales, que la verdad que fue algo que atravesó por completo nuestra sociedad y que marca, y que yo creo que hay que poner el acento ahí con esta sociedad y esta estructura patriarcal que venimos siendo, que se viene siendo sostenida hace muchísimos años, y creo que la ESI viene a cambiar eso, viene a cambiar esta violencia, pero la ESI no binaria, una ESI que sea más contemplativa, donde termine con estos estereotipos que lo único que hacen, yo considero y creo recientemente que el patriarcado es una fábrica de femicidas, y lo viene demostrando. Vos diste unas cifras que son alarmantes, solamente con este año, casi 200 femicidios. Entonces, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo vamos a cambiar esta estructura? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar desde el jardín infante con nuestros niños, niñas y niñas a generar un cambio cultural genuino desde el colegio y desde la primera infancia? Porque eso es lo que necesitamos como país, es lo que necesitamos como sociedad. Lamentablemente la ESI, a pesar de que es una... Primero y principal, que la ESI se votó en el 2006, la gente lo tiene que entender, tiene que saber eso. Cuando no teníamos ni ley de matrimonio igualitario, cuando no teníamos ley de identidad de género, o sea, cuando se firmaron estas leyes nuevas, donde amplían derechos, la ESI quedó atrás, quedó muy atrás. Y no se reformularon los cuadernillos, ni se reformuló esta estructura binaria que tiene, aunque muchos la discuten, porque la verdad que en general es la ESI, primero, que es obligatoria transversalmente en todas las escuelas a nivel nacional. Es algo que no se cumple. Es algo que también depende del docente que le toca, la puede dar de la manera que quiere. O sea, si es una persona con un pensamiento mucho más amplio, abarcativo e inclusivo y con diversidad de género, va a contemplar eso, y el que no lo tiene lo va a contemplar de otra manera. Entonces, acá está en juego la educación de nuestros hijos. Entonces, desde ese lugar me parece que es importante poder empezar a hablar de perspectiva de género, poder hablar de una ESI no solamente con perspectiva de género, sino feminista, que sea inclusiva, que contemplen todas las realidades. Hablaban de cuerpos también, de los cuerpos hegemónicos, hablamos de la discriminación en general, de la discriminación por etnia, de la discriminación, de todos los tipos de discriminación, porque me parece que la ESI no binaria es muy abarcativa en ese aspecto, y es donde creo que tenemos que trabajar y donde tenemos que poner el acento como sociedad. Es una batalla cultural, ¿no? Es una batalla cultural, tal cual. Vos lo dijiste, y me parece que es hora de que empezamos a abrir los ojos y empezamos a notar y a poner el foco en eso, porque en general yo siento que lo único que se habla de cuando se habla de ESI y de la perspectiva de género va simplemente a lo sexual, y me parece que lo que viene a ser, una de las cosas más importantes que viene a ser ESI es terminar con estos estereotipos violentos patriarcales. Porque la verdad que lo que nos sigue demostrando con los años, pasaron 30 años de este femicidio tan importante, y hoy estamos en el 2020 y las cosas no cambiaron, las cosas siguen siendo de esta manera. Entonces, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? Flor, es muy inspirador escuchar a una persona con tanta llegada y con tanta trayectoria en los medios hablar así. Por eso te quería preguntar, ¿cuándo fue el momento, cuál fue el hecho que te llevó a vos a... no solamente concentrarte fuertemente en tu carrera artística y periodística, sino también empezar a ponerle energías al activismo? Porque, primero y principal, por la voz, porque tengo una voz muy poderosa, una voz muy importante, y me escuchan, tengo muchísima llegada, y lamentablemente la única forma de poder generar un cambio genuino es hablando, es visibilizando. Yo trabajo con más de 150 organizaciones, y la verdad que lo que hacemos es aportar un granito de arena en este océano de injusticias. Y si yo me siento a esperar, porque la verdad que durante muchos años esperé que las cosas cambien naturalmente, que los políticos y que las políticas puedan hacer un cambio genuino en nuestra sociedad, pero es algo que nunca llega. Es la discriminación, la transfobia que sigue habiendo en Argentina, son cosas que yo pensé que eran del pasado, porque a pesar de que tenemos leyes de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, las cosas no cambian. Nosotros vivimos en una pequeña burbuja acá en Capital Federal, pero lo que sucede saliendo unas cuadras de Capital, y ni hablemos en el interior del país, es espantoso. Son cosas tremendas, la violencia que sigue existiendo, y tiene que ver con esto, tiene que ver con el cambio cultural que necesitamos, y desde los medios también, de los medios necesitamos. Yo estoy pidiendo hace muchísimo tiempo, y agradezco que hicieron mención a mi columna de Página 12, es el manual con perspectiva de género para todas las personas que trabajamos en la televisión. Ya es necesario que sea obligatorio, es necesario empezar a hablar de estas cosas, porque lamentablemente seguimos viendo y seguimos naturalizando estereotipos machistas. Situaciones violentas todo el tiempo, a las que nos vemos todo el tiempo. Flor, ahora, Flor, naturalizada.
vos hablabas recién de todo el país y este es un programa que nuclea a los jóvenes de todo el país. Está Bram en Salta que te quiere preguntar. Hola Flor, ¿cómo Hola, va? gente de Salta. Bueno, sí, como decías, es muy difícil acá en Salta todavía combatir estas oposiciones a la ESI y demás. Todos quizás recordamos cómo fue ese gran video en la Pelu, ¿no? Donde mostraste tu DNI y diste un avance y quizás viste tu comienzo. Desde ese entonces fuiste comprometida y lo que yo quería hablar era cómo cambian las cosas desde la militancia, por lo menos hoy, desde los medios, desde tu rol como periodista y columnista. ¿Cambian las cosas más rápido o uno puede ayudar a que se cambien las cosas? Primero que el visibilizar ayuda a que cada persona, esta conversación simple que ya estamos teniendo, nosotros estamos entrando a muchísimos hogares, entonces ya te permite pensar, ya simplemente te permite pensar en esta situación que quizás, no sé si hubieras tenido el tiempo de charlar en tu familia o en tu casa sobre el tema, aunque sea sobre ESI o sobre diversidad sexual, o sobre cualquier tema que tenga que ver con femicidio. Entonces ya te propone un debate, una charla. Y después me parece que lo que tiene el activismo, yo lo que celebro y lo que me encanta es el poder de los jóvenes, de los pibes que están tan comprometidos últimamente. Y me parece que es tan necesario, es tan necesaria esta marea que pide un cambio, que está proponiendo un cambio social y cultural en la Argentina, y la verdad que a mí me enorgullece, me encanta formar parte y me da muchísimas ganas de seguir luchando por una Argentina mucho más justa y más inclusiva. Facundo en Hurlingham está, Flor. Facundo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Muy bien, gracias. En realidad quería empezar leyendo el artículo 16 de la Constitución Nacional que dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad y la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Es decir, que ante esto, el cupo laboral... ¿Somos todos iguales ante la ley? Nos tenemos que preguntar primero. ¿Somos todos iguales ante la ley? No. Y claramente el colectivo trans... Así termino la pregunta. Y por otro lado, tanto que hablas de la sociedad patriarcal. Si yo me cambio de sexo, ¿dejo de ser patriarcal? No, me parece que la estructura patriarcal tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un pensamiento, con una estructura que para mí particularmente lo que hizo durante todos estos años es no solamente querer dejar a la mujer en segundo plano, sino apoderarse absolutamente de todo, desde un lugar de poder. Sí, Y Flor, lo viene demostrando. Flor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Yo trabajé mucho tiempo en Revista Gente y te hicimos muchas notas, lo cuento porque fuimos te acompañando, digamos, los medios argentinos te fueron acompañando en distintas conquistas tuyas, Muchas. muy valiosas. Por ejemplo, en su momento el DNI, cuando tuviste tu DNI, fue algo que marcaste un hito, por ahí en el mundo del espectáculo, pero en la historia. Y hoy también tenés una mirada distinta del DNI, ¿no? En algún momento charlamos y me hablaste de que te parece importante que sea un DNI no binario, que no se marque género en el DNI. ¿Eso seguís pensándolo así? Bueno, el DNI, lo primero que nos trajo a nosotras, a todo el colectivo LGTB y a las chicas trans, por sobre todas las cosas, es visibilizarnos. Me parece que el género hoy por hoy se cuestiona más y es más debatible el tema si está bien que nos pongan, que nos sigan metiendo en casilleros. Me parece que hacia donde vamos es hacia a librarnos de eso, del encasillamiento y que cada uno se ponga el género que quiera. Esa me parece que es la próxima lucha. Pero el DNI fue muy importante para nuestra sociedad, para nosotras, porque a pesar de tener de ley de identidad de género, seguimos siendo, la verdad, en esta sociedad invisibilizadas. Yo como mujer trans te lo puedo decir, que yo hablo desde mi lugar de privilegio, porque yo soy una actriz, una conductora que trabaja, que tiene una familia, que tengo obra social, pero no es lo que le pasa al casi el 99% del colectivo trans en Argentina.
Entonces, la verdad que faltan muchísimas cosas, estamos trabajando para que este cambio cultural sea genuino, para que yo sueño con ver una chica trans en un chino, sueño con ver una chica trans en una peluquería, en un banco, en un pago fácil, en Jumbo, en Disco, en un shopping. Sueño con eso, sueño con que alguna vez estas cosas empiecen a suceder, empiecen a dejar de vernos como si fuéramos... Lamentablemente la sociedad ha creado una imagen espantosa sobre nosotras que va a costar muchísimo poder sacarla. No solamente la sociedad, sino que la cultura en general, desde la época, desde hace siglos, que somos mostrados de una manera negativa. Entonces, me parece que eso va a costar muchísimo, pero no es un cambio imposible. Yo les preguntaría ahí en sus hogares, ¿cuántas vecinas trans tienen? Yo preguntaría cuántas primas trans o trans hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuántas cuñadas trans tienen? Me parece que eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar y a ver por qué no suceden esas cosas. Totalmente. Flor, yo tengo grabado en la cabeza y, no sé, en el corazón el discurso que diste cuando fue el debate por el derecho al aborto, que te animaste a contar una historia muy personal, hasta dijiste que el femicida de tu mamá había sido el Estado. ¿Cómo fue que te animaste a contar esto en público y cómo crees que va a seguir esta lucha? Porque la verdad que nunca en mi vida pensé que iba a contar una cosa tan privada, pero el marco de esta lucha tan poderosa que se dio con las pibas en la calle hizo que yo contara mi historia, porque es también, hablando de visibilizar, es una realidad que viven muchísimas mujeres en Argentina, y la verdad que es importante. Fue importante porque si la historia hubiera sido distinta, si el Estado hubiera acompañado a mi mamá que estaría viva, mi historia sería distinta. La historia de muchos niños, niñas y niñas sería diferente. Entonces me parecía que era importante contarlo desde el lugar de hija, de una hija que perdió una madre en una situación espantosa, y me parece que es una realidad que atraviesa muchísimas mujeres, y lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es en sacarnos los prejuicios y en por qué una mujer decide o por qué tiene que tomar, porque a veces lo que a mí me pasaba con este debate interesante era que piensan que para una mujer era algo maravilloso, era algo como ir a hacerse un aborto, era como algo como ir a sacarse un grano en la dermatóloga, y me parece que tiene que ver con algo más profundo, no juzgar la decisión de cada mujer, sino sí la libertad que puede tener sobre esos cuerpos, ¿no? Total. Florencia, ¿qué tal? Bueno, dos preguntas en uno, digamos. Antes que nada, te traslado la crítica que hizo una activista trans, ¿no? Que es Daniela Colombo, que decía en las redes sociales últimamente que esta ley de cupo es una utilización, digamos, de la casta política para sacar algún tipo de provecho, no por un tema de interés de inclusión, ¿no? Antes que nada eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinás de la falta de visibilización que se le dio, por ejemplo, a Mara Pérez, que fue la mano derecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que hay que recordar que también era trans? Yo creo que a veces cuando hablan de la utilización de las políticas ante diferentes situaciones, a mí si ayudan a modificar la vida de las personas para bien, no lo veo mal, porque de una u otra forma lo hizo. Otros pasaron otros presidentes y no lo hicieron. Mauricio Macri no lo hizo. No pensó en el colectivo trans. Alberto Fernández lo hizo. Yo agradezco, aunque sea el 1% de personas trans que lo van a poder hacer, lo celebro. Me parece que es una buena iniciativa. Y después lo de la ministra, y sí, bueno, son cosas que suceden por suerte en el ámbito legislativo. Hay muchísimas chicas trans que están trabajando, que se están destacando por suerte, pero vamos por más. Vamos por más, me parece que es necesario, sobre todo porque lo que tenemos que entender y la gente lo que debe comprender es que lamentablemente el colectivo trans no solamente sufre la expulsión de sus hogares a muy corta edad, cuando deberías estar formándote, cuando deberías estar contenida por tu familia, quizás sos expulsada porque en general se despierta a muy temprana edad. Muchas veces, hoy está comprobado con las infancias trans, que hay hoy una niña de 2 años, 2, 4, 5 años. Entonces, en general te echaban de tu casa a los 13 años y el único sustento de vida era la prostitución. Entonces,
no te dejabas el colegio, no tenías ningún tipo de formación, que es otra lucha que tenemos, que es el tema de la formación, de poder incorporar personas trans y formarlas para trabajo que no solamente estén supeditadas a pasar el trapo o a hacer fotocopias, Claro, ¿no? y que no se quede ahí, ¿no? Contemple la formación, que no se quede ahí exactamente, decir, bueno, ya tengo un traba trabajando, ya como que hoy puedo dormir tranquilo, tranquila. No es así. La ley integral busca resolver eso, ¿no, Flor? La ley ampliativa, exactamente, tendría que ser mucha más contemplativa a nivel de derechos, de formación, por eso estamos hablando de esta ley integral con la Federación LGBT, estamos trabajando incansablemente para generar esta ley que sea mucho más abarcativa para todo el colectivo trans, que de verdad tiene un promedio de vida de 35 años y que las que pudieron sobrevivir a esa edad tienen el cuerpo destruido por haber tenido como único medio de sustento la prostitución. Entonces me parece que esto que ha sucedido, y podemos llamar que es como una reparación a nuestro colectivo que ha sido tan lastimado durante tantos años. Flor, está Charo en La Plata que te quiere preguntar. Hola, Charo. Flor. Bueno, yo te quería preguntar, en realidad, preguntarte que hace un tiempo reconociste que querías empezar a dar tus primeros pasos en la política para, seguir visibilizando todas estas problemáticas de las que venimos hablando. Y yo quería saber si sentís que con tu voz y con el lugar que tenés en la sociedad sentís como una especie de obligación también por hacer algo por los demás. Y si también tuviste si te ofrecieron algún lugar en algún partido. Porque para mí la política lo que hace es facilita esta posibilidad de generar un cambio genuino. Yo desde mi lugar de artista sé que puedo tener una voz y puedo aportar mi grano de arena, como lo vengo haciendo hace muchísimos años, para tratar de cambiar las mentes. Pero me parece que la política es algo como mucho más poderoso. Es con muchísimas más llegada y donde de verdad podría generar cambios genuinos. Y la verdad tuve ofrecimientos en otro momento, ahora no, pero estoy trabajando con diferentes organizaciones porque para mí, como no me canso de decirlo, creo que la Argentina necesita un cambio cultural, pero no podemos esperar. Ya hemos esperado muchísimo y las cosas no cambian, la violencia sigue creciendo, entonces de verdad es hora de poner manos a la obra, y me parece que una mujer trans desde la política puede hacer mucho, como tantas compañeras, ¿no? ¿Cómo va a ser Flor 2021 en la política? No sé cómo va a ser Flor mañana, así que no sabría qué decirte. Lo que sí sé que soy una trabajadora incansable y la verdad que vamos por más derechos, vamos por una Argentina justa, por una Argentina inclusiva, porque yo como mamá quiero dejarle eso a mis hijas y quiero que de verdad que las mujeres salgamos sin miedo a la calle, que las mujeres podamos salir y podamos empezar a vivir y a expresarnos libremente sin tener ese miedo de que no sabemos si vamos a volver a nuestros hogares. Y te lo digo como mamá de una nena de 9 años. Qué bueno ese compromiso, porque la verdad es que falta mucho y tenemos que traccionar entre todas, todos y todes. Flor, hay más preguntas de los jóvenes, pero yo te quería preguntar sobre el lenguaje inclusivo, porque estás hablando en esta entrevista el lenguaje inclusivo, te he escuchado y te he leído hablar sobre el lenguaje inclusivo, y acá en Altavoz hemos debatido sobre el tema porque no todos los jóvenes, les jóvenes piensan lo mismo, entonces quería escuchar un poco tu mirada sobre el tema. Porque genera mucho debate. A mí lo que me llamó la atención primero del lenguaje inclusivo fue cuando yo escribía, cuando lo empecé a utilizar, primero que ya soy una mujer de más de 40 años, que ya es difícil. Lo hablo con bastante dificultad, aunque me encantaría hacerlo más fluidamente. No se nota, Flor, lo haces muy fluido. Sí, muy fluido. No, de verdad, entonces, en serio. Durante toda la entrevista estuviste hablando en lenguaje inclusivo. Porque amplía derechos. Me parece que lo más importante del lenguaje inclusivo es que amplía derechos. Y también lo que me sucedió es cuando yo lo veía, cuando lo aplicaba en las redes sociales, era lo que generaba. Generaba como un odio y un debate interesante porque muchas y muchos hablaban de la imposición del lenguaje inclusivo. Y nadie está imponiendo nada, yo simplemente lo utilizo. Y en general, cuando vos veías la gente que ponía resistencia sobre el lenguaje inclusivo, decías, claramente veías el pensamiento o la línea editorial que manejaban, y más ganas de utilizarlo me da, porque yo, como lo digo, me parece que lo que viene a hacer es ampliar derechos y a visibilizar
algo que está naturalizado. Claro. ¿Por qué hay que utilizar el masculino genérico? Nadie se puso a preguntar por qué lo utilizamos el masculino genérico. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Muy interesante tu mirada. Te vamos a invitar al próximo debate de lenguaje Cata. inclusivo porque es un tema de acá Me de Altavoz. encanta. Yo quiero Cata, estar. hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Lo meto ahora porque hay muchos jóvenes, Flor, que por ahí no saben cómo fue la historia de pasar de ser Flor de la Vega a Flor de la B, para quienes son más jóvenes. Por ahí puedes contar Claro. por qué fue. Ella, Flor, se hizo conocida como Flor de la Vega y una persona la denunció que no podía ser que una mujer trans se llamara igual que ella. ¿Querés contar vos cómo fue para que se vea la Sí. importancia del lenguaje, ¿no? Y la reaccionario. No solamente la importancia del lenguaje, sino en qué momento estábamos, esto fue en el año 97, en qué momento estábamos como sociedad y cómo todo tiene que ver con el patriarcado y con una justicia patriarcal, con una estructura patriarcal. Por eso no me canso de decirlo y lo tenemos que subrayar, porque una mujer que era instrumentista quirúrgica decía que un travesti, ni siquiera estamos hablando, un travesti no se podía llamar igual que ella, porque era ofensivo. O sea, el ser travesti era ofensivo para esta mujer. No que la compararan, que una travesti se llamara como ella, era ofensivo. Entonces, de eso estamos hablando, de la mirada que tenía la sociedad y que sigue teniendo hacia nosotras como colectivo. Entonces, estamos hablando del año 97, sucedía eso, y hoy estamos en el 2020 y siguen pasando. Yo tengo casi 25 años de carrera, casi una vez por año he tenido un hecho de discriminación por mi orientación sexual. Y eso no es algo menor, es algo para tener en cuenta. Yo cuando hice el episodio de la peluquería que hacían referencia al principio, donde yo me sacaba el maquillaje, Sí. hablaba de eso. Teníamos la ley de matrimonio igualitario, teníamos ley de identidad, y a mí se me llamaba en forma masculina. Hubo una conductora, que la nombro, que es Viviana Canosa, hizo referencia a una nota que yo estaba, fue un episodio que yo había tenido con Marcelo Polino, que muchos lo tomaban como algo de color. Él estaba diciendo que nosotros hacíamos pis de parado en una lata. Entonces esto generaba gracia, era como parecía gracioso, era violento, era ofensivo hacia una persona trans, pero en ese momento se tomaba como gracioso. Y esta conductora, Viviana Canosa, dijo, ay, bueno, a mí me divierte porque son dos tipos que se están peleando. Tremendo. Yo tenía hijos. Ahora, Flor, esto que estás contando... Hija de 2 años y también tenía mi documento. Entonces, eso sucedía en la televisión. Por eso yo estoy hablando del manual de perspectiva de género, que es necesario, porque lamentablemente hay cosas que siguen sucediendo y nosotros de la televisión estamos formando, estamos educando. Si nosotros queremos construir una sociedad menos violenta y más inclusiva, estas cosas se tienen que debatir, se tienen que hablar, pero lo tenemos que utilizar. Yo te escuchaba recién y te quería interrumpir porque todavía sigue pasando esto que vos estás describiendo. ¿Te ha pasado a vos incluso ahora, en el 2020, de sentirte discriminada en los medios de comunicación? He vivido episodios, seguimos viviendo episodios. Lo que me da un poco de tranquilidad es el saber que son condenados automáticamente. Antes, en esa época, por ejemplo, eso fue en el 2012, cuando se trataban estos temas en un programa, se tomaban como, bueno, cada uno tiene, como su punto de vista, ¿no? Bueno, yo doy mi opinión y era como no se condenaba un hecho discriminatorio de esta magnitud. Hoy por hoy estas cosas son condenadas automáticamente, que es lo único que te da un poco de tranquilidad. Pero yo, la verdad, sigo diciendo que a mí particularmente me entristecen muchas cosas que veo en la televisión. También Que sigue algunas pasando cosas de tu con esta trayectoria- violencia sobre el colectivo trans, sobre todo. Claro, y también algunas cosas de tu trayectoria creo que te anteceden y me imagino que no todos hoy en día se animarían a ir tan evidentemente en contra de tu identidad, pero creo que no es tu caso, no es tu caso, pero a veces, o sea, puede ser que no sea tu caso, pero hay un montón de gente que sí, a las chicas trans de las villas que se encuentran en situaciones más marginalizadas o aquellas que ejercen la prostitución, sí se toman la libertad de tratarlas muchísimo menos dignamente. Y este odio selectivo demuestra justamente que no es respetada la identidad trans de forma transversal, sino depende a quién le respeta. Pero por eso estamos hablando, es necesaria
una ESI no binaria, es necesaria que se empiece a visibilizar nuestro colectivo, las familias homoparentales, porque es algo que sucede en nuestra realidad, es algo que pasa en nuestra sociedad, es algo, a mí me pasó, yo pertenezco al Consejo de Padres del Liceo Francés, y a mí cuando me convoca a Fraternité, que es la agrupación a la que yo pertenezco, me convocaron por esto, por la perspectiva de género, por lo que yo podía aportar. Cuando me envían un WhatsApp el material de ESI que tenían para presentar en el colegio de manera optativa, solamente para el secundario, yo no me siento representada, no me siento visibilizada como mamá trans. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no empecemos a trabajar en la formación de nuestros hijos, porque lo que no se ve se desconoce. Totalmente. Lo que no se ve se derechos. desconoce, y no es que te dan miedo a las preguntas, porque hay otra cosa que es el que te dan miedo a la pregunta o yo no quiero que a mis hijos le metan nada en la cabeza. Nadie mete nada, es simplemente ampliar la visión de un mundo más inclusivo y mucho más justo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que no exista la violencia, que no exista el grooming, que no exista estas cosas que vos estabas contando que pasa con mi colectivo, que la verdad lo sé porque me consta, porque hablo con muchísimas compañeras, no solamente crecen los travesticidios, transfemicidios, sino la violencia en las provincias, hay algo que pasa que es como que hay ciertas personas que se creen con la libertad de poder hacernos cualquier cosa a las mujeres o a los hombres trans. Entonces esas cosas tienen que cambiar desde la educación, esas cosas tienen que cambiar desde la primera infancia. Si nosotros no empezamos a hablar de estos temas desde la primera infancia, nunca va a cambiar nuestra sociedad. ¿Y en el colegio de tus hijos sentís que hubo un cambio a partir de tu incorporación al consejo escolar? Es que todo sucedió en cuarentena. Yo tengo que decir que la verdad yo tengo una excelente relación con el colegio, con los padres del colegio, nunca tuve ningún episodio. Hay muchas familias homoparentales, pero sí lo que yo noté y al hablar con diferentes familias homoparentales es que claramente hay como una mirada, a pesar de que está todo bien, hay como una mirada a las familias homoparentales. Entonces, me parece que en tanto y en cuanto no se empieza a hablar y no se empieza a visibilizar esto, va a ser difícil que las cosas cambien, va a ser difícil de ir a un balneario como sucedió este verano en Mar del Plata, donde discriminaron a 2 chicos porque se besaron. Entonces, estas estructuras son las que tenemos que empezar a tirar abajo, con las que tenemos que combatir. Pero ¿cómo se combaten? Hablemos de deporte. Ni siquiera hablemos del deporte, de que todavía escuelas siguen manteniendo esta estructura que tiene que ver con las mujeres por un lado, los hombres por el otro, que las mujeres no pueden hacer fútbol. El deporte como algo esencial para cualquier ser humano. Me parece que hay muchísimas cosas que tenemos que hablar, que tenemos que empezar a poner el foco y a desarmar estas estructuras patriarcales, porque lamentablemente hay muchas instituciones que vienen sostenidas por estas estructuras que lo único que generan es violencia y división. Entonces, ¿cuándo vamos a abrir los ojos y cuándo nos vamos a dar cuenta que estas cosas suceden, que estas cosas pasan? Entonces, me parece que es ahí donde tenemos que poner el foco. Flor, es un placer escucharte. Sí. Ojalá que, primero que nada, gracias, por supuesto, por estar acá. Y ojalá que esta voz poderosa, la que vos decís, la podamos ver próximamente con los cambios de estructuras que claramente estás contando, los que charlamos acá. Y siempre en este programa hacemos foco en estos temas porque para nosotros es muy importante. Te agradecemos un montón. Me encanta. Me encanta, les agradezco, celebro que haya este tipo de programas, celebro que abran el debate, que la gente pueda pensar, esto llega a todo el país y déjame que le diga a todas las compañeras y compañeros trans que están en sus diferentes provincias que bueno, ya tenemos cupo laboral trans, acérquense a las diferentes organizaciones, sedes, pueden escribir a la Federación LGBT, a las chicas de ATA y comunicarse para poder, enterarse de cómo es la forma de entrar a un trabajo, de tener un trabajo digno acá en Argentina. Les agradezco esta posibilidad de poder comunicarme. Gracias a todos, un beso para todos, todas. Gracias, Flor, gracias de corazón, y te esperamos de nuevo acá en Altavoz. Gracias por el tiempo, muy generosa.